nombre es Anabela Ciares y con mi compañero Juan Franco Morales Áñez vamos a hacer un video sobre los temas del trabajo práctico número 1, 2 y 3. A continuación voy a pasar a explicar sobre el trabajo práctico número 1. Bueno, primero empezamos por el concepto de ciudadanía. A lo largo de la historia, este concepto fue evolucionando en la antigua Grecia. Por ejemplo, solo unos pocos podían considerarse ciudadanos, mientras que en Roma se amplió un poco más. Más adelante, con la modernidad y las revoluciones, la ciudadanía empezó a estar vinculada con los derechos civiles, políticos y sociales. Esto nos muestra que la ciudadanía no es algo fijo, sino una construcción sociohistórica. Fue cambiando a lo largo del tiempo dependiendo del contexto social, político y económico. La ciudadanía se va ampliando a medida que las sociedades reclaman más derechos y participación. Sin embargo, también tenemos que pensar que si los mecanismos actuales de participación son realmente efectivos, ¿tienen los jóvenes espacios reales para expresarse y decidir? ¿Se los escucha de verdad? Es importante reflexionar sobre eso. Y finalmente, el rol del Estado en Argentina incluye políticas como los subsidios, planes sociales y la bolsa de trabajo. Estas medidas buscan garantizar el acceso a derechos básicos para quienes lo necesitan. También es necesario que el Estado combine estas ayudas con propuestas que generen trabajo, educación, desarrollo para que las personas puedan salir más adelante por sus propios medios. En resumen, la ciudadanía no es solo votar cada tanto, es participar, es tener derechos pero también responsabilidades y construir una sociedad más justa depende del compromiso de todos, incluyendo el Estado, las instituciones y cada uno de nosotros. También es importante entender la relación entre diferentes tipos de derechos. Por ejemplo, el derecho político se refiere a nuestra participación en el poder, el derecho social, el acceso a condiciones básicas de vida, el constitucionalamiento social, es la idea que las constituciones deben proteger no solo las libertades formales, sino también los derechos sociales reales. Y en este sentido, la educación cumple un rol fundamental. Muchos padres la consideran un pilar clave de la vida social, porque educar a los jóvenes no solo les brinda herramientas personales, sino que los forma como ciudadanos activos, capaces de pensar críticamente y participar. Hoy los jóvenes de entre 16 y 18 años ya pueden votar y esto les permite ser parte de la vida política, defender sus derechos y proponer cambios. Es importante que participen no solo en las elecciones, sino también en centros de estudiantes, movilizaciones y debates públicos. Mill, desde una mirada liberal, valoraba mucho la libertad individual y la participación política como una forma de autorrealización. En cambio, Marx criticaba el sistema capitalista, señalando que la verdadera ciudadanía solo puede existir en una sociedad sin desigualdades, donde las personas tengan condiciones materiales dignas para ejercer también sus derechos. La dimensión civil, que tiene que ver con los derechos individuales como la libertad y la igualdad ante la ley, la dimensión política relacionada con la participación en el gobierno y el derecho al voto, la dimensión social, que incluye el acceso a la salud, la educación, el trabajo y la vivienda. Y a nivel teórico también es interesante comparar a dos pensadores muy influyentes, John Stuart Mill y Karl Marx. En Argentina, durante el siglo XX, la ciudadanía social se desarrolló con políticas como la educación gratuita, la salud pública y los derechos laborales. Ya en el siglo XXI se sumaron derechos como el voto joven a partir de los 16 años, el matrimonio igualitario y otras leyes que ampliaron la inclusión social. La ciudadanía se puede analizar en tres dimensiones. Un ejemplo claro de esto es el voto, que es uno de los derechos fundamentales. No solo nos permite elegir a nuestros representantes, sino que también nos habilita a participar activamente en la vida política. Es un derecho civil porque garantiza la igualdad de todos ante la ley. Gracias al voto, los demás derechos pueden ser defendidos y ampliados. Luego, la pobreza en América Latina es un problema regional. No se trata solo de falta de ingresos, sino de desigualdad estructural, servicios deficientes y pobreza urbana creciente. Esto se ve en los mapas que acabo de mostrar, países con altos niveles de pobreza y una región rezagada frente al resto del mundo. Para combatirlo, surgen políticas como la Asignación Universal por Hijo en Argentina, diseñada para proteger a los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidades.
El objetivo de esta es asegurar su derecho a la educación, la salud y una vida digna. Beneficia a hijos de trabajadores informales o desocupados menores de 18 años bajo ciertas condiciones, y los resultados fueron muy positivos. Redujo notablemente la pobreza infantil y la indigencia. Buenas, mi nombre es Anabela Ciares y en este video vamos a tratar temas sobre la ciudadanía, la pobreza y la Constitución Nacional. Hola profe, yo soy Juan Morales y ahora voy a proceder a dar mi parte de la lección. Y el primer tema con el que voy a iniciar es la Constitución Nacional. Y bien, ¿qué es la Constitución Nacional? La Constitución Nacional es una ley suprema y fundamental de la nación argentina, la cual fue proclamada y establecida en el año 1853, el 1 de mayo, bajo el Pacto de San Nicolás. Fue bajo el gobierno de Justo José de Urquiza y tuvo un montón de reformas, pero entre ellas las más importantes, la de 1957 y también las demás reformas que tuvimos desde 1860, 1866, 1898 y demás. Después tenemos otro caso muy fuerte que es muy conocido y muy utilizado actualmente, que es por medio de las redes sociales. Como verán, en las redes sociales hay de todo tipo de información y proveniente de cualquier persona. Puede ser alguien adulto, alguien joven, alguien en una situación económica alta, en situación económica baja, y por esto mismo pueden tener opiniones muy distintas sobre cualquier cuestión. Vos vas a mencionar un tema, por ejemplo, la política, la economía argentina, y van a haber un montón de posturas acerca de este tema. Y puede ser obviamente parte de los jóvenes, que los que estamos mencionando. Otra característica que es la que mencionamos es que ¿por qué se dice que es fundamental y suprema? Muy bien, se dice que es fundamental porque gracias a ella tenemos la organización y un país de Estado organizado, políticamente hablando obviamente. Y después tenemos que es suprema. ¿Por qué decimos que es suprema? ¿Qué es supremo? Supremo, algo que está por sobre todo. Y de eso estamos hablando aquí. Es suprema porque la ley de la Constitución, la cual la Constitución es una ley, está por sobre todas las leyes. No hay nada que pueda contradecir la Constitución. Por más leyes que haya, nada puede decir algo contrario a lo que está escrito en la Constitución Nacional. También podemos mencionar su estructura, la cual está formada por tres partes principales: el preámbulo, la parte dogmática y la parte... Y bien, como mencionamos, la primera parte de la Constitución es el preámbulo, el cual es el siguiente. Los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que lo componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. Y ese sería el preámbulo, la primera parte de la... Después tenemos la parte dogmática, en el cual encontramos las declaraciones, los derechos y las garantías de todos los habitantes del suelo argentino. Y obvio también cabe mencionar que esta parte está ubicada desde el artículo número 1 al artículo 40. Y por último, desde el artículo 44 hasta el final de la Constitución, encontramos a los tres poderes del Estado. Tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Como ya sabemos, el poder ejecutivo está conformado por el presidente y el vicepresidente, que en Argentina en este caso es elegido bajo votación y democracia cada 4 años. Después tenemos el poder legislativo, en el cual encontramos la Cámara de Senadores y de Diputados, los cuales se van a encargar de aprobar o anular leyes que sean propuestas. Y por último tenemos el Poder Judicial, el cual se encarga de llevar a cabo toda la justicia en el país. Obviamente es para resolver casos, para dictaminar ciertas resoluciones sobre ciertos acontecimientos y demás. Y bien, damos un salto al siguiente tema, que ya es para finalizar lo último que nos queda en esta lección: las políticas públicas.
algo que estamos viendo mucho en las redes sociales y en las noticias actualmente, y más concretamente en nuestro país, Argentina. Y bien, pero ¿qué es una política pública? Una política pública, como su nombre lo dice, tiene que ver con la política. ¿Qué es la política? La participación, que la gente muestre, hable, se exprese. Eso es la política. Cuando hablamos de políticos, hablamos de personas que expresan sus opiniones y su postura en cuanto a ciertas ideas. Por ejemplo, los libertarios, los de izquierda, los comunistas, los capitalistas, tienen distintos pensamientos, distintas posturas, y con eso, en base a eso, hacen política. Y bien, una política pública, ¿qué sería? La política pública es cualquier acción de expresión o participación que lleva a cabo el ciudadano, una persona del pueblo. Por ejemplo, manifestaciones, huelgas, expresiones en ciertos lugares como escenarios, reuniones, encuentros. Y en este caso estamos hablando de la participación pública, las políticas públicas de los jóvenes. ¿Cómo un joven se puede expresar hoy en día? Pues podemos mencionar 6 casos específicos. En este video vimos que la ciudadanía implica responsabilidad social y equidad, que la pobreza es un desafío estructural regional y que políticas como la asignación por hijo son herramientas clave para transformar la realidad.